El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano, lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. Se quedaba fuera en el descampado y aún así acudían a Jesús de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay situaciones que el Evangelio nos explica, que es bueno que un poquito nos las imaginemos. Pensad cómo debía ser una persona enferma de lepra, con toda la suciedad, con todo el deterioro de la piel, con esa enfermedad que lógicamente, visiblemente causaba rechazo, y que esta persona, pues lógicamente, se sentía marginada y a la vez obligada a apartarse para no contagiar a los demás. La ley lo preveía para evitar ese contagio, pero también uno mismo se sentía como diciendo: me tengo que apartar para que no contagie a los demás. Y en estas circunstancias vemos a un enfermo de lepra que rompe, desobedece esa ley y que al ver a Jesús se acerca a Jesús. Era un peligro porque sabía que no podía, que estaba prohibido acercarse a otras personas. Y también Jesús sabía que por ley no podía tocarlo, porque la persona que tocaba a un enfermo impuro, también ella misma quedaba impuro. Pero Jesús ha venido a romper esa ley antigua y a mostrarnos la nueva ley, que es la ley del amor, que es la ley de verdad, de estar cerca de todas las personas en las diferentes circunstancias de sufrimiento, de marginación que viven muchas personas, que vivían en aquel tiempo, sí, pero que actualmente también hay personas que las leyes, las costumbres, nuestras manías hacen que a veces marginemos a personas, y Jesús nos enseña lo contrario, nos enseña a acercarnos a todas las personas en las diferentes circunstancias. Pensemos nosotros hasta qué punto imitamos a Jesús en esa cercanía a las personas que necesitan nuestra ayuda, que necesitan nuestra compañía, que necesitan que rompemos, que superemos las barreras para realmente estar cerca de aquel que lo necesita. Las personas sordas necesitáis que otras personas se acerquen
no por enfermedad, sino a veces por comunicación. ¿Qué le digo? Yo muchas veces cuando hablo de los sordos digo, por ejemplo, a un ciego, todas las personas saben qué hay que hacer. Cogerlo, acercarlo, cruzar la calle, es fácil ayudar a un ciego. A una persona inválida, pues también habrá que ayudarle. A un sordo, los oyentes dicen, ¿y qué hago? Lo miramos y nos callamos. Cuando lo que hay que hacer es romper esa barrera de comunicación diciendo, tranquilo, comunícate, háblale, mírale a la cara, y nuestra cara comunica nuestro deseo de cercanía. Es importante. Seguro que muchas veces vosotros os habéis sentido un poquito como marginados, diciendo, mira, estos oyentes pasan de nosotros. Es lógico, hay que comprender que a veces el oyente no sabe qué tiene que hacer, con lo cual comprendemos y perdonamos. No es ninguna culpa, pero sí que dices, voluntad a veces de romper y de acercarnos a las personas es importante, pero no los oyentes hacia los sordos, sino también los sordos hacia otras personas, que tenemos que saber decir, bueno, pues nos acercamos y nos esforzamos para comunicarnos, y tampoco nosotros los sordos vamos a hacer un grupo cerrado en que los oyentes, no, porque también el sordo podría marginar al oyente diciendo, no, yo, y no digo nada, ¿no? También hay que esforzarse para comunicarse, porque muchos de vosotros a vuestro alrededor tenéis oyentes que quieren comunicarse y que hay esfuerzo y voluntad por parte del mismo sordo y esfuerzo y buena voluntad por el oyente que también quiere establecer ese contacto. Es importante no marginar a nadie, sino romper esas barreras para estar cerca de las personas que nos necesitan. Es lo que Jesús nos enseña, acercarse. Yo pienso en esa enfermedad de la lepra, que era imagen clara de la enfermedad, diríamos, del pecado, de las consecuencias del pecado. Nuestras enfermedades más graves son nuestros pecados. Cuando nosotros nos hacemos egoístas, nos hacemos orgullosos, pensamos solo en nosotros mismos, nos estamos separando de los demás, y empezamos a murmurar, y empezamos a discutir, y entonces nos vamos como separando, y nosotros mismos pensamos que tengo motivo para pasar de los demás. Y ahí es donde tendríamos esa enfermedad que tristemente nos va deteriorando, que nos va separando. Por eso es bueno saber pedir perdón, decir, reconozco que necesito purificarme, que necesito limpiarme de mis pecados para estar más cerca de los demás, para estar más cerca de Dios. Jesús viene este enfermo y le pide de una manera muy especial. Fijaros, muy corta, pero con dos partes muy importantes. Primera, si quieres. Me gusta mucho este signo, si quieres. Si quieres, ven. Si quieres, hazlo. Si quieres. Porque a nosotros nos gusta mucho mandar, decir, ven, vamos, haz. No, si quieres, respetar, si quieres. A veces entre nosotros es importante decir, si quieres, proponemos, no imponemos, proponemos. El enfermo de lepra se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes curarme. Eso es muy importante. Es decir, dejar en las manos de Jesús que si Él quiere, sabemos y afirmamos y tenemos fe de que Él puede, pero si quiere. ¿Qué significa? Si me conviene. Es decir, Dios sabe y quiere lo mejor para nosotros. Con lo cual es decir, si me conviene, si me irá bien, cúrame. Si no, a lo mejor aquella enfermedad, aquella situación me ayudará a arreglar otras cosas, que en el momento en que lo vivo no lo veo, pero que después me doy cuenta de que Dios lo ha permitido para poder crecer en fortaleza espiritual, en humildad, en mejorar nuestra vida espiritual para ir adelante en ese camino de la vida.
Por eso es importante pedirle a Jesús, si quieres. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuántas veces nuestra oración va directa en pedir, pedir, pedir? O decirle, si quieres, estas distintas cosas, añadirle primero, si quieres, es decir, si lo necesito, si realmente es bueno para mí, ayúdame en esto. Pero poner esto primero, dejarlo en sus manos. También me da a pensar, es decir, esa necesidad de pedir. Los papas, todos piden oraciones a la Iglesia, y todos sabemos que necesitamos rezar por el Papa, por el Obispo. Cada celebración de la misa, siempre, fijaros que siempre en la Eucaristía hay un momento en que hay el memento, el recuerdo del Papa, del Obispo, de toda la Iglesia. Y hacemos mención del nombre de nuestro Papa y de nuestro Obispo. Y el Papa actual ya empezó el primer día de su elección diciendo, rezad por mí, recemos unos por otros. Y muchas veces, rezad, hay que pedir. Y podemos decir, sí, Dios ya sabe lo que necesitamos. Sí, Dios lo sabe, pero Dios quiere que nosotros se lo pidamos. Fijaros, en tiempos de Jesús, enfermos de lepra, había muchos. Jesús podía haber dicho, todos los enfermos curados, podía haberlo hecho, y no quiso hacerlo así de una forma general a todos, sino uno a uno. Bueno, de enfermos de lepra hay otro pasaje que cura a 10, juntos los cura, es decir, uno a uno o en grupos, pero siempre primero que se acerquen. Es decir, Jesús respeta nuestra libertad. Si queremos acercarnos a Jesús y pedírselo, nos lo dará. Si nosotros no nos acercamos a Jesús, no se lo pedimos, Él está esperando porque quiere muchas veces ayudarnos, pero quiere que nosotros se lo pidamos. Por eso es importante la oración de petición. Y es muy bueno que entre nosotros nos confiemos intenciones, por ejemplo, reza por mi hermano o reza por una situación familiar. Es decir, a veces en la confianza de la amistad, igual como una familia, pedir por favor, reza por un tema difícil. Sabernos confiar. Ahora va muy bien el WhatsApp, que a través del móvil hay distintos grupos que dicen, por favor, rezar por examen difícil. Los jóvenes piden por los exámenes para estudiar menos, no. Pero bueno, que piden para aprobar el examen. O piden por otras intenciones y puede responder rezando. Es bueno que haya esa comunión de oraciones, porque necesitamos pedir, no decir, da igual, no. Si yo pido y el apoyo de los demás también incrementa la oración, pues es como si más nos acercáramos a Jesús y le insistiéramos, si quieres, por favor, ayúdame, por favor, que supere esta dificultad, por favor, que vaya adelante. Jesús nos ayudará si nosotros se lo pedimos y si realmente lo necesitamos. Después, ¿qué pasa? Aquel enfermo queda curada porque Jesús responde, quiero, claro que quiero, queda limpio. Y al momento queda limpio. Y dice, pero cumple la ley. Hay que ir al templo, al sacerdote, a presentarse para ofrecer y para que quede constancia de que ha sido purificado, que ha sido curado. Y él, aunque Jesús le había dicho, cállate, para no airearlo mucho, Jesús sabía que se iría diciendo por ahí, pero Jesús también quería, poco a poco, iba haciendo los milagros, pero con cierta discreción, por virtud. ¿Cuántas veces a nosotros nos gusta rápidamente decir? Bueno, decir, calma, a veces hay que tener cosas con mucha discreción. Jesús dice, cállate, pero él no puede. Su corazón enamorado le hace el encuentro con Jesús, le llena de vitalidad para convertirse en apóstol de Jesús, para convertirse en anunciador. Jesús me ha curado. Es el enamoramiento. Los enamorados necesitan comunicarse, necesitan decirlo. En este fin de semana, de alguna manera esta fiesta de enamorados, pues a mí me gusta pensar que todos
tendríamos que estar más enamorados de Jesús, con ese corazón caliente, ardiendo, que nos diera el decir: yo necesito comunicar a los demás la buena noticia, yo necesito comunicar a los demás que conocer a Jesucristo vale la pena, que cambia mi vida, que convierte la tiniebla en claridad, que cambia mi vida para descubrir ese sentido a todo lo que hago, para que todo sea a gloria de Dios. Acabo con la segunda lectura recordando lo que nos ha dicho San Pablo: todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Que de verdad nos planteemos, no hemos venido aquí a quedar bien ante los demás, para que nos alaben a nosotros. ¡Oh, qué bien! No, hemos venido aquí a hacer el bien, a decir la verdad. Y a veces decir la verdad molesta a otras personas. Hay que decir la verdad, hay que hacer el bien. Y en consecuencia, uno ya no tiene vergüenza ni tiene excusa, sino que hace con rectitud lo que Jesús nos enseña. Esa fidelidad, esa firmeza en el camino de la vida, esa garantía de que haciendo el bien, no hemos venido a quedar bien, sino a hacer el bien, y uno se lo pasa bien, porque tiene esa paz interior de rectitud, de hacer el bien, de ese camino que Jesús nos enseña. Dentro de 3 días, el miércoles de ceniza, empezaremos la Cuaresma. Ojalá estas lecturas de hoy nos hicieran descubrir que necesitamos ver nuestras enfermedades, que necesitamos acercarnos a Jesús, pedirle que nos cure, pedirle que nos dé fortaleza para cambiar el camino de nuestra vida, para hacer el bien y para que todo sea de verdad a la gloria mayor de Dios.